hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos, como cada semana, en Con Dos que se quieran, en el corazón de Centro Habana, Prado y Trocadero, aquí el barrio de Lezama, su espíritu da vuelta por aquí, y en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy, con la agradable sorpresa también para mí, y espero que para ustedes, de contar como invitado a uno de esos trovadores que ya son leyendas, con una obra sólida, un extraordinario amigo, un extraordinario compañero y una persona que vale la pena conocer, Vicente Feliú. Bienvenido, Vicentón. Un gusto tremendo tenerte aquí. Dice la gente, y yo puedo suscribir ese punto de vista, que Silvio Rodríguez es tu mejor amigo. ¿Cuánto un mejor amigo puede convertirse también en el mentor de una persona? ¿Cuándo se conocieron? Nos conocimos, figura de tú, en febrero del 62. Los dos estudiábamos en la misma secundaria básica cerca de aquí, la antigua Escuela Pía, entonces ya José Antonio Echevarría, San Rafael y Manrique. Yo estudiaba en la escuela diurna y Silvio, como trabajaba, era dibujante de la revista Mella, tenía 15 años, pero ya trabajaba hacía rato, estudiaba en la escuela nocturna. Y los dos embullados muy imbuidos por los barbudos de la sierra, por el proceso revolucionario de enero del 59, que nos agarró a todos, a ti también, entre 8 y 15 años, pues estábamos afiliados a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Él, como hacía dibujitos, pintaba el perrito Pucho en las pizarras, que siempre levantaba la patica y meaba el imperialismo. Y yo, como era fuertecito, tengo los mismos antebrazos entonces, me decían Popeye, me pusieron responsable de trabajo voluntario y deporte. Y entonces nos conocimos justamente en las reuniones de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Y ahí empezamos una amistad hasta hoy. Pero él es mayor que tú. 11 meses y unos días. Él nació el 29 de noviembre del 46, yo el 11 de noviembre del 47. Siempre Hay me unos da- días ahí en que cumplimos la misma edad. Siempre me da más esperanza pensar que Pablo era el más viejo. Sigue siendo Después más venía viejo. Silvio. Y ya nosotros todos íbamos quedando como más jóvenes. ¿No? Más o menos todos Por somos de poco la misma tropa. de la misma tropa. No, pero Vicente, tú y Sara, eso son la segunda camada. Sara es mayor que bastante. yo. Sara es mayor que yo. Sí. Yo soy como decía un tipo, un amigo, ¿no? Decía, Mauri, tú eres el más joven de los viejos trovadores y el más viejo de los jóvenes. Vicente, tu obra toda, obra que yo puedo presumir de que la conozco bien, tu obra toda es un tratado de ética. O sea, no hay una sola canción en tu itinerario que no sea un canto a la ética. A veces yo decía, cuando pensé en hacerte la entrevista, decía, es preferible poner las canciones de Vicente desnudan a Vicente.
Pero estos son tiempos donde tú crees que los valores éticos que tú has defendido en tus canciones, en todos los sentidos, la ética en un sentido más amplio, ¿tú crees que sobreviven? Mira, el mundo es espiral, ¿no? Y la historia es espiral que nunca acaba, como dice Fran Delgado. Yo creo que este es un momento terrible, terrible en todos los sentidos, para el mundo y para nosotros. No solamente por la crisis económica, de la crisis del capitalismo, no, no. Creo que hay una crisis de ética violenta, muy violenta. En nuestro caso empezó esa crisis a hacerse muy latente cuando empezó el periodo especial, que empezaron a trastocarse muchos valores, lo que hasta un momento determinado era correcto, ya no había que dejarlo pasar porque lo incorrecto era lo que necesitábamos, ¿no? Y yo creo una cosa, Mauri, y es lo que he tratado de sembrar siempre, no solo en mis canciones, sino en cuanta persona me haya querido escuchar, y no son pocos, en Cuba y fuera, sobre todo trovadores más jóvenes. Esto se podrá ir a pique, todo, el mundo, la revolución, todo. Pero no hay que olvidar que estamos defendiendo cosas muy sanas, muy esenciales, que es la ética. O sea, no podemos olvidar a Martí nunca, no podemos olvidar nunca al Che, no podemos olvidar nunca a Cristo, no podemos, sencillamente. Entonces, la revolución yo creo que ha salido, que sigue saliendo invicta. Porque una cosa es la revolución, que es el sueño, y otra cosa es el Estado, el gobierno, que es el entorno administrativo que se ha encontrado para realizar ese sueño, que puede ser mejor o peor y puede estar mucho más sujeto a cambio que el sueño, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo sigo pensando en la ética, soy de la, digamos, de la vieja guardia. Lo increíble es que me he encontrado en América Latina casi una hemorragia de jóvenes trovadores que están buscando esa ética, que está renaciendo en América Latina otra vez, a pesar de que evidentemente va a venir un cambio feo hacia la derecha. Pero siempre les digo, no olviden, nos podremos morir, pero esas ideas por las que ha muerto tanta gente en Cuba, los 20.000 de Batista y por ahí para atrás hasta Atuey, esa idea va a seguir siempre y va a volver a salir, y va a volver a salir. Igual que los malos vuelven a salir y vuelven a tratar de joder, la bondad vuelve, la bondad vuelve, la bondad vuelve. Es una guerra eterna. Hablaste de los jóvenes trovadores y tú has sido como el padrino de muchísimos jóvenes trovadores, como bien tú decías, no solo trovadores cubanos, sino también trovadores latinoamericanos, hispanoamericanos, también en España. Sí. ¿Encuentras tú valores en esa generación? O sea, tú lo haces, tú no lo haces paternalistamente, tú lo haces porque crees que para hay... nada, para nada. Yo creo que sí hay muchos valores. O sea, yo estuve perdido no te voy a decir los escenarios, porque nunca estuve en los escenarios. O sea, estuve perdido de moverme realmente de una manera coherente hacia América Latina hasta toda la década del 80 y 90. En los 90 y tantos volví. Digo, a ver qué pasa, cómo están las cosas. Tuve la suerte de que había algunas personas en Perú, en Chile y en Bolivia que podía moverme por esos lados y descubrí que había mucha gente joven y estaban todos buscando los orígenes. Los orígenes que sabes quiénes son, o sea, de los trovadores fundamentales, de Atahualpa, de Violeta, de Víctor, de qué sé yo. Y digo, bueno, y como yo andaba, y yo lo he dicho siempre, ¿no? Por suerte, gracias a la vida, no soy famoso, pero sí soy conocido. Tenía la posibilidad de sentarme con ellos en la casa, en una esquina, en una peña, en un bar, a cantarnos, sin que me estuvieran pidiendo autógrafos, etc. Entonces fui conociéndolo y trasladando ese conocimiento de cada uno al próximo que conocía. Tuve una experiencia tremenda, que es que yo les mandé a los argentinos hace un par de años un libro de Antonio Guerrero, un libro precioso de poemas confidenciales. Sabemos quién es Antonio, uno de nuestros 5 hermanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Eso para no hablar mucho. Y entonces ellos decidieron trabajar la música de esos poemas. Mira tú, qué cosa tan bonita lo que es capaz de hacer la solidaridad y la ética. Pero ese sentido de la ética en ti, que es una cosa como congénita, molecular, tiene que haber venido de algún lado. Vamos a hablar del Vicente niño, del Vicente hijo. Háblame de tus padres y de tus hermanos. Mira, Mauri, mi apellido viene de Canet de Mar, en Cataluña, un lugarcito precioso, chiquitico, puerto.
allí Feliu es como decir aquí Rodríguez. O sea, hay más Feliu que hay 3 San Feliu, hay 2 iglesias, hay una calle, es una maravilla. Feliu es Pérez. Sí, claro. Entonces, uno de esos Feliu vino en el siglo XIX, calculo, segunda mitad del siglo XIX, se estableció en Matanzas, se casó con una aragonesa y tuvieron un vínculo interesante con los mambises, o sea, con los independentistas. Este Feliu se llamaba Vicente, Feliu Ginás, y su esposa se llamaba Aurora Silvestre. Otra vez, primer binomio. Y Aurora era amiga de Bonifacio Birne. Entonces, por ahí viene lo que tú quieras. Después, años 30, este mismo hombre, mi abuelo, Santiago Feliu, pues estuvo vinculado a Joven Cuba. De todas maneras, vive en Matanzas. Y uno de mis tíos, un tío político mío, es miembro del Comité Central de Joven Cuba y está en el combate de Morrillo. Pero la noche antes, en casa de mi abuelo, hay 2 personas escondidas que van al Morrillo del día siguiente. Paulino Pérez Blanco y Carlos Aponte, el venezolano. Y esa noche mi abuelo le regala su revólver con el que muere combatiendo a Aponte en el Morrillo. Madre mía. Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este tío, se llama Carlos Alfara, está combatiendo contra la dictadura de Batista. Primero a partir de varias organizaciones y ya hacia el final con el 26 de julio. Y el 1 de enero del 59 lo coge escondido en casa de mi mamá en Párraga. Yo vivía con mis abuelos. O sea, no te hablo mucho de mi padre y mi madre porque de pronto tengo una repartidera de patrones femeninos y masculinos. Yo fui el primer hijo, primer sobrino, primer nieto. Y el de los ojos azules. Además. Y el de los ojos azules, además. Y entonces, imagínate tú que yo fui fundador de los CDR en el 60 y mi primera guardia la hice con una ametralladora Thompson de disco, con muescas en la culata, que era de mi tío Carlos Alfaro. Me dijo, mira, agarra. Yo tenía 12 años, 11 años todavía. 11 años. Así, no, había iba a cumplir 12. Era, aquello pesaba más que yo. Y yo con aquella mierda, pues hice mi primera guardia de mi vida. ¿Y quién cantaba en tu familia? Todo el mundo. Todo el mundo. Mi abuela era profesora de piano. Por cierto, le toca a la polonesa de Chopin el 7 de mayo del 35 a Ponte, porque se la pide a 4 manos con un chelista de Matanzas. Mi padre cantaba. Toda la familia de mi padre entonan muy bien. Incluso 2 tías cantaban, pero que era una cosa impresionante. Una tía mía, yo le cantaba una canción que acababa de hacer y me la cantaba conmigo. Digo, ¿cómo lo logra? Después supe que los segundos de la trova tenían una afición muy particular, que te iban mirando los labios y te iban adivinando a la microsegundo la nota. Una cosa impresionante. Así era una de mis tías. Y mi padre hacía canciones muy bonitas, realmente, preciosas, y le hizo muchas canciones a mi mamá. Y yo lo primero que toqué en mi vida fue una canción de mi padre, que muy bonita. Lo segundo era un engendro espantoso, felizmente olvidado, ya mío. Y el piano que estaba en mi casa yo lo usaba para esconderme detrás de la retaíla de tías y tíos que te comentaba, para poder jugar, porque me fastidiaba mucho, imagínate tú, tan chiquitico yo y tantas viejas. ¿A qué te gustaba jugar? ¿Cuáles son los juegos infantiles que preferías? Hice yo, lamentablemente, algo que comentábamos en estos días, a los soldados y a los buenos y los malos, los soldados que eran los buenos eran los americanos, los chinos que eran coreanos, etc. Y si no, los indios y los cowboys, los muñequitos. Yo tuve una pistola de municiones, era una réplica de una 45 y una escopeta de pellets, con quien matábamos los ratones de mi casa. Una casa vieja, la calle Neptuno, que tú conociste. Sí, claro, la calle esa casa la conocí. Y ahí estaba Esther. La cacería, exactamente. A ver, hablemos de Esther, porque Esther, cuando se habla de las madrinas y los padrinos de la nueva trova, a veces injustamente se olvida Esther. Y yo la recuerdo como un ángel protector, no solo tuyo, sino de Silvio, mío, de Noel. Háblame de ella. Mira, Esther trabajaba con Raúl Roa desde los años 50, antes de la Revolución. Eran amigos del viejo Roa desde siempre, igual que Alfara. Y en el 59 empezó a trabajar en el Minrex inmediatamente. Y entonces le robaba, cuando empezamos la cosa de la organización, de la nueva trova y tal, le robaba Roa los papeles, las hojas, las presillas,
las cosas, la máquina de escribir, todo. O sea, la nueva trova salía del Minrec, que era donde ella se lo robaba, y Rojas hacía el de la vista gorda porque ella trabajaba en el despacho. ¿Y cómo es lo de tus hermanos? Porque la gente dice, sí, Santiago es hermano de Vicente, pero no son hermanos del mismo lugar. El problema es que acuérdate que aquel Vicente se llamaba Vicente Feliu Ginás. Su hermano se llamaba Santiago Feliu Ginás. Vicente, que llegó aquí, tuvo 2 hijos, varones y hembras. Vicente Feliu Silvestre y Santiago Feliu Silvestre, mi abuelo. Que a su vez tuvo 2 varones, Santiago Feliu López y Vicente. O sea, todos son Santiago y Vicente del siglo XIX para acá. Mi papá se divorció de mi mamá en el 60-61. Ya había nacido yo y había nacido Santiago Feliu Miranda, mi otro hermano que le dijeron Ronnie desde el principio, que debió llamarse Ronaldo Santiago, pero como era mi abuela la que inscribía, mi abuelo era abogado, pues le puso Santiago Ronaldo en vez de Ronaldo Santiago. Bien, se divorcia. Se vuelve a casar mi papá y tiene a Santiaguito. Mi abuelo se estaba muriendo y mi abuela quiso ponerle otra vez Santiago. Se llama Santiago Feliu Sierra, Santiago Vicente Feliu Sierra, para colmo. No, entonces es muy difícil. Si yo tuviera tu memoria, estuviera adivinando el futuro, la verdad. Si usted quiere algún día que le hagan el árbol genealógico suyo, se lo cuenta a Vicente y él lo recuerda todo. Me ha costado. Vicente, no, pero es que, vaya, el tratado familiar que tú me has hecho, yo me he quedado... Sigue la cosa. Bueno, Vicente, yo creo recordar que tú eres una persona muy enamorada, muy enamorada. De todo, de casi todo. Vamos a hablar de las mujeres, porque eso Hay ha sido hay una canción que estoy tratando de hacer, ya tengo un verso, pero no sé cómo se dice, salvo las de mi familia y mis amigos, me gustan casi todas las mujeres. Bueno, mejor entonces dejémoslo entonces ahí. Ahora, vamos a dar un pequeño salto, vamos a llegar al año 72, el año de fundación de la Nueva Trova. ¿Tú crees que aquel movimiento espontáneo, que surge espontáneamente, sobre todo los fundadores, hablo de ti, de Eduardo Ramos, de Martín Rojas, de Silvio, de Pablo, de Noel, aquel movimiento que surge espontáneamente puede haber sido beneficiado o lastimado a la hora que se convirtió en una institución la Nueva Trova? A ver, la Nueva Trova fue un movimiento estético y creo que lo sigue siendo. Ahora, la organización es lo que se le ha dado en llamar el movimiento de la Nueva Trova, ¿no? Esa organización, yo creo que lo que más lastró fue a algunos de nosotros, que nos robó mucho tiempo para hacer canciones y para seguir una vida, digamos, lógica dentro de la evolución del cantante o del trovador o del compositor como tal. Ahora, la organización, yo creo que sí funcionó, que funcionó muy bien, sobre todo por 2 razones. Una, para demostrarle a las burocracias políticas, culturales, estatales en general, que tenía que enfrentarse no ya a Silvio, porque era Pelú, o a Pablo, porque había estado en los MAP, no. Tenía que enfrentarse a una institución que estaba auspiciada por la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero realmente solicitada su organización por la alta dirección de la revolución. ¿Quién? No sé. Puede que hayan sido muy altos dirigentes de la revolución. De Aidé, Santa María hacia arriba. Eso por una parte. O sea, de pronto hubo un muro contra los burócratas que dijeron, bueno, esto está apoyado, así que no hay problema. Y empezaron a dar. Cosa que, algo que en fin suele ocurrir, que de pronto se abre un banderín donde entra medio mundo. Claro, ahí entró todo el mundo, entró el creador, o sea, los trovadores propiamente, o sea, gente que componía y cantaba sus propias canciones. Algunos intérpretes que aunque no compusieran, eran indiscutibles metidos por ahí, como Tatica, como Sara, que no era compositora en ese momento. Y Miriam, ¿no? Miriam ya había hecho sus canciones. Ya tenía canciones alguna hechas. que otra canción. Sara empezó después. Pero también entraron los directores de grupo, muchos de los cuales eran compositores ya y miembros del grupo. Yo creo que muchas personas piensan que, bueno, ya los trovadores no cantan como cantábamos en los 60. No hay manera. No, claro. Porque uno cambió. Para bien o para mal. Para ambas cosas. Yo creo que además en esos años 60 y principios de los 70,
todos nosotros tendríamos la adolescencia, la primera juventud, que como quiera que sea, hay uno, en esa época, dice un amigo que a los 20 años uno es incendiario, a los 40 es bombero, Ciro Benemeli, para darle crédito. Yo creo que no siempre, yo creo que a los 40 uno puede seguir siendo incendiario, lo que de otra manera. O sea, no le prende fuego a todos los cañaverales, le prende fuego al que toca, ¿no? Yo creo que los esenciales de los fundadores de la nueva trova, de una u otra manera, han seguido siendo subversivos, necios, insoportables, inmetibles, agresivos, audaces, en fin, revolucionarios. Y las generaciones que han venido después, cada cual a su manera, con las herramientas que han traído, con las influencias que han tenido, con el entorno ético. Y también cambiante. Y también cambiantes, han hecho canciones no complacientes. Un día tú quieres complacer porque hay cosas maravillosas. Sí hay cosas maravillosas. Nosotros no estamos en contra, para nada, ninguno de nosotros. Claro. Ha estado en contra de la revolución. Sí de medidas que se han implementado a nombre de la revolución, sí hemos estado en contra y seguimos. Ahora, ¿tú crees que en los tiempos que corren la canción explícitamente política, de un mensaje explícitamente política, en un mundo lleno de escapismo y de tener a la gente pensando lo menos posible, tiene todavía una utilidad? ¿Es necesario? Yo creo que sí. Lo increíble, Amaury, es que, bueno, lo increíble es que las canciones, muchas de las canciones que hicimos todos nosotros en los años 60, ahora mismo son que parece que hicieron ayer. Esta canción es una canción de riesgo, es una canción de lucha, es una canción de amor, por supuesto. Pero hay un público que la recibe. ¿Qué sigue? Ahora hay un público en América Latina que la recibe. Hay un público que la recibe. En Honduras ahora mismo, con todo lo que ha ocurrido, ha aparecido una canción de una mexicana, que si no recuerdo mal. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. O sea, cuando un pueblo no tiene miedo es terrible lo que ama. Se convierte en subversivo y le da terror a los asesinos. Terror. Porque no, ese terror que los sicarios quieren meterte. Tú dices, a mí, plin. Y entonces, ¿cómo que a tu plin? Si te voy a matar, mátame. Ay, el mismo se murieron de miedo los aterrorizadores, ¿entiendes? Y eso es terrible. Tú me hablaste de Bolivia y eso me hizo recordar. Yo creo que es una historia que debemos hacerla, es una historia larga, pero debemos hacerla brevemente en televisión. Cuando tú, Augusto Blanca, Lázaro García y Zarequita Escalona van a Bolivia. Zarequita Pantoja. Pantoja, exactamente. Pantoja Escalona. Pantoja Escalona. ¿Cómo fue esa historia? Porque hasta yo la tengo desdibujada. Año 1980. Como marzo, abril, viene la invitación a Silvio, Pablo, Noel y a mí para cantar en un festival universitario que se iba a celebrar en La Paz y en Cochabamba, no me acuerdo bien, en 2 lugares. Digo, bueno, está bien, pero Silvio no podía ir. Silvio y Pablo estaban en no sé dónde, Noel estaba en no sé qué otro dónde, Sara tampoco, en fin, no había nadie aquí. Digo, mira, yo te propongo otra gente, o sea, para dar una posibilidad de más apertura, ¿no? Pero ya empieza a complicarse la cosa. Vienen a abrir lo de la Embajada de Perú aquí, y hay el éxodo tremendo, extraordinario, bloquean a todas partes, y en Bolivia matan a un sacerdote, a Lucho Espinal, por esos mismos días, y se empieza a rumorar, o sea, se empieza a gestar un golpe de Estado de los tantísimos que se habían hecho en Bolivia, de extrema derecha. Entonces, de pronto yo me doy cuenta que sí hay que ir, porque nos están bloqueando todo lo que sale de Cuba, y de pronto aquello se está poniendo interesante, ¿no? Y digo, espérate, yo te propongo, Rodrigo, dos gente del interior, fundadores de la Nueva Trova, uno de Oriente, Augusto, y otro Lázaro del centro. Y porque además Augusto había estado conmigo en Chile, había estado conmigo en Etiopía, yo sabía que Augusto sabía disparar, Lázaro y yo habíamos estado juntos en Angola en la guerra. Entonces, digo, por si aquello se pone difícil y hay que esconderse y tirar tiros, por lo menos sé con quién estoy, ¿no? El problema era Zaresquita, que era la novia de Rodrigo. Y entonces digo, bueno, Zaresquita, cargamos con ella, si se pone mal lo que yo. Y fuimos para allá y cantamos durante 11 días, que hicimos, no sé, 10, 12 actividades en La Paz, en Sucre y en Cochabamba. Y
El último día, que ya habíamos terminado de cantar, teníamos 2 días para regresar, se produce el conato de golpe de Estado. Nosotros no sabíamos que no era el golpe de Estado y fuimos a un lugar donde debíamos ir en caso de que se diera. No debo decir dónde, porque aunque ya está muy quemada la persona, pero no vale la pena. Mejor no. Nada, nos agarraron en el camino y vieron pasaportes cubanos, hicieron zafra con nosotros. Tenían un grupo de gente detenida en un paredón y los sacaron de ahí y nos dejaron a nosotros. Y entonces ahí nos tiraron contra el paredón de espalda y nos fusilaron. Claro, de mentirita. Igual uno se le aflojan las patas. Sí, es terrorífico. Sí, porque no hay mucha gente que pueda decir, chicos, a mí me fusilaron y yo voy a hacer el cuento, ¿no? Uno de los pocos es Miguelito Mármol, un patriota salvadoreño que lo fusilaron 2 veces y se murió de viejo aquí en Cuba. Yo recuerdo que alguno de ustedes llegó golpeado. No sé si Todos, nos hicieron puré, o sea, estuvieron 2 horas practicando karate con nosotros, prácticamente. Yo llegué con 2 costillas rotas, Zaresquita con un riñón desprendido, Augusto casi no podía caminar y Lázaro es de goma. La cabeza rota, Augusto y Lázaro. Yo no, porque la cabeza mía es realmente indestructible. Posible de... La única vez que me partí la cabeza perdí el conocimiento, un accidente. Bueno, salimos de ese momento terrible, pero llegamos a Aurora. Aurora la de ahora, porque ya había una Aurora en Matanza. Vamos a hablar de la Aurora de ahora. No la bisabuela. Porque Aurora ha sido... La sexta esposa de Vicente VIII. Sí, no, pero es que Aurora ha sido para ti una persona muy importante. Muy importante. Y además Aurora es una gran persona y ha sido una esposa, yo puedo asegurarlo. No vivo con ustedes, por supuesto, pero los conozco hace muchos años. Y ¿cómo la conociste? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo ocurrió eso? Azar del destino. Aurora era amiga de todos los trovadores, menos de ti, que eras más jovencito. Conocía a Silvio, conocía a Noel, conocía a Pablo, y pensaba que yo era un cantante latinoamericano, porque conocí una canción mía, una de mis primeras canciones, Al Che, se llama Una Canción Necesaria, y la tenía montada en el pre, como un sketch. Y entonces trabajaba ahí en el Cristino Naranjo con Corina Mestre, era oficial del Minin entonces, y había hecho historia del arte. Y un día me encuentro a Corina y digo, coño, Corina, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo? Y veo una muchacha preciosa que me da 2 pestañazos. Es la diversión que yo hago. Ella hace otra, como es natural, ¿no? Sí, pero estamos entrevistando a ti, cuando la entreviste a ella ya le preguntaré. Sí, entonces dio 2 pestañazos y dije, ¿qué es esto, Nahue, no? ¿De dónde salió esta mujer? Los ojos preciosos, chiquitica. Era la antítesis de todas mis mujeres. Mujeres, tú las conoces todas, ha sido grande. Todas altas. Tipo rubia. Esta era chiquitica, patiflaca, en fin, no voy a decir sus virtudes. Sí, porque esas son sus virtudes también. Claro, pero me fundió. Y digo, ¿esto qué es? Y ahí nos fundimos ya. Nos empatamos de... ¿Cuántos años hace esto? 31. No es poco. Está bien, no está bien. Pero es bastante. Para aguantarte a ti, son muchos. Vamos a ver. Yo creo que una pareja no es de un solo lado. Y lo más interesante, que es una cosa que sí me gustaría decir y que quede, ¿no? O sea, nosotros no hemos sido una pareja. Nosotros hemos sido como 5, 6 o 7 parejas. Porque hemos tenido crisis tremendas. Las mismas crisis que yo tuve con todas las parejas anteriores, que exploté y me fui. Y de pronto Aurora ha tenido la extrañísima y curiosa virtud de que yo me voy, pero de alguna manera regreso. Y ella me insulta, pero ven, ¿no? Pero te recibe. Porque, es decir, las parejas tienen crisis. Y a veces esa crisis revienta a una pareja. Si son lo suficientemente, no sé qué, cuál es el adjetivo, pero sobre todo si se gustan. Más que si se quieren, si se aman, ¿no? Si se gustan, porque a la piel es la que define al final. Si se gustan, yo creo que hay que empezar de nuevo sobre las ruinas de aquella pareja, otra nueva. ¿Cuántos hijos tú tienes, Vicente? Yo tengo 3 hijos. Víctor. Víctor también es músico, ¿no? Víctor, sí. Dicen los guitarristas de rock que es un buen guitarrista de rock. Víctor Feliu. Cristian Soria, que no lleva mi apellido por razones muy complicadas. Sí. Y Aurorita, que canta, más que todo, pero que es actriz, se graduó de actriz. Todavía no tienes nieto, ¿no? Tengo una nieta. Que, de Víctor, ¿no? Sí. Una que va a ser bailarina. ¿Cómo se llama esa? Esa se llama Laura. Bueno.
Ese es un nombre normal. Sí, vaya, sí, no Sí, no se tenemos llama otra Aurora. No. Es decir, Vicenta. No. Laura. ¿A quién tú le hiciste créeme? Chico, yo no Porque sé. la gente tiene una idea, ¿no? Pero a alguien tú le estás diciendo créeme. Y no creo que sea específicamente al público. No. Porque tú no eres tan populista como para hacer una canción de créeme. no. Yo estaba con una muchacha en aquellos meses de abril con varias muchachas en realidad, de abril del 75. Y supongo que en la madrugada, por la tonalidad original en que la hice, salió créeme de arriba abajo. Y la primera persona que la oyó fuiste tú. Sí, ¿Te por eso acuerdas? yo sé. ¿Te Por eso yo acuerdas? te lo pregunto. En Yo fui un la acto que estaba Carlos Rafael, no sé quién, y estábamos todos. Sara, Pablo, Noel, tú, yo. Yo te dije, coño, Mauricio, y esto, y me dijo, tienes que cantarla ahora mismo. Yo, no me la sé, tienes que cantarla ahora mismo y ya, y para siempre. Y yo no la sabía, estaba con la letra ahí. Sí. Y era en la mayor, imagínate tú, y ahora en do me queda comodísima. Por tanto, supongo que la hice de madrugada para no despertar al barrio entero, a los vecinos. Acuérdate, yo vivía en la azotea de Neptuno y tenía al lado una casa. Es una canción que la gente te identifica y yo, como siempre hay algún descreído por ahí que dice, ¿y por qué Vicente dice, créeme que quiero ser machete en plena zafra? Y yo le digo, es que ustedes no conocen a Vicente. O sea, Vicente sería incapaz de mentir ni en una sola oración. O sea, si él quería, si en la canción él puso, créeme que quiero ser machete en plena Ya zafra. había sido machete en plena zafra. Seguramente que lo quiso ser. Desde el 62. Hay una pregunta que yo no puedo obviar y que quizás es una pregunta que te entristezca, como me entristece a mí hacértela. Yo quiero hablar de Noel, que tú me hables de Noel. Mira, Noel, yo lo conocí en marzo de 68, en aquel concierto de los 3 trovadores que se amplió a 6 al cabo de un rato en el Casa de las Américas. Ahí yo vi por primera vez a Martín, Eduardo y a Noel. A Silvio lo conocía y a Pablo de lejos. Al otro día voy a casa de Argelia, casa de Silvio, en Gervasio, toco y abro la puerta a Noel. Coño, Vicente, pasa, ya. Amigo para siempre, de toda la vida. Y a partir de ahí, pues nada, hermano, ¿qué te voy a decir? Noel siempre, me acuerdo que Noel era muy crítico, en el mejor sentido de la palabra y en el peor también, pero en este que te voy a decir es el mejor. Decía, esta canción te me está pareciendo a fulano, este verso no es tuyo, dale vuelta. O sea, era un taller lo que hacía conmigo sin yo preguntárselo, pero era lo que hacíamos habitualmente, nos cantábamos todo lo que teníamos y qué sé yo. Y entonces, bueno, Noel vivía muy cerca de donde yo vivía, el cuartico aquel de la calle San Nicolás no tenía agua, era cuando el agua viniera, que era, no sé cuándo, cuando el niño o la niña o qué sé yo, cuando hubiera agua. Y entonces cargaba con la ropa en una mochila y con los platos sucios en la otra a mi casa a fregar y a lavar con Esther. Esther era casi la mamá de Noel. Era más mamá de Noel que mía casi, ¿no? Y bueno, nada, teníamos un vínculo muy grande, muy grande. ¿Qué significó su muerte para ti? Para ti personalmente. Chico, no ha significado nada porque Noel no está muerto. ¿Qué te voy a decir? Yo no extraño a Noel, yo descargo con Noel. Yo estuve años sin hablarnos porque Noel era una cosa increíble. Siempre he dicho que Noel se avergonzaba de su ternura. Uno de los tipos más tiernos que yo he conocido en toda mi vida. Y después de mucho tiempo que no nos hablábamos, me acuerdo que estábamos en casa de Silvio, en un cumpleaños de Silvio, creo que me parece. Y entonces esa noche Noel canta una canción que a mí me hubiera gustado haber vivido, haber compuesto, haber sido Noel Nicola. No es que la hubiera compuesto yo, haber sido Noel, que es Laura, Milón y Lejanía. Entonces, cuando terminó de cantar la canción, le partí para arriba, me le senté en las piernas, le quité la guitarra y le di un beso en la boca. Digo, Noel, basta ya, basta ya. No, gente hacía, no. Y entonces ya, se acabó el cuento, todo el mundo se murió de la risa. La Aurora Leonmira dijo al fin. Aurora dijo al fin. O sea, todo el mundo dijo, coño, al fin, ¿no? Y ya se acabó el cuento. Y nada, es así. Noel
cuando Bolivia, por ejemplo, cuando regresamos de Bolivia, de aquella historia que hicimos, estaba todo el mundo en el aeropuerto. Fueron a recibir a los mártires de Bolivia, ¿no? Aquella historia que se dio tan sencilla, tan cómica. Y entonces, el único que no estaba era Noel. ¿Por qué no estaba Noel? Porque estaba con mis tías, con mis viejas en Neptuno. Dijo, no, yo espero aquí, no voy a hacer que a las viejas le den un terepe, y entonces yo estoy aquí. Después de todo, la entrevista, la rueda de prensa en Casa de las Américas, que vimos ahí todo lo que pasó, que llegamos como 4 horas después a la casa. Cuando subí, Noel me dijo, ¿qué? Bárbaro, aquí están tus viejas, voy echando. Y se fue. ¿Te das cuenta? Sí. El detalle, porque Noel era de detalle. Como persona, ¿cuál es tu mayor éxito? No como artista, como persona, tu mayor éxito y tu mayor fracaso. Mira, yo no tengo idea, yo no sé, Mauricio. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? No, mira, yo no me arrepiento de nada. Lo que hice bien, bárbaro. Lo que hice mal, lo hice. O sea, lo bueno creo que de las cosas que uno ha hecho mal, como decía Chaplin, me encantan mis errores. No quisiera renunciar a la dulce posibilidad de equivocarme o algo así, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho mal uno, yo creo que lo que tienes que revisar para no hacerlo otra vez, para no meter la pata en el mismo lado, ¿no? Pero nada, yo no sé éxito, yo creo que sí he tenido éxito, pero lo que sí he tratado de estar en todos los lugares donde he debido estar. Y he estado en unos cuantos. También he estado en algunos donde no debía estar nunca, pero bueno, pasa, suele ocurrir. Yo entonces me voy a tomar la libertad de decirte cuál es tu mayor éxito. Y eso es complicado. Ser una buena persona. Tú eres una buena persona, un hombre decente y bueno, un buen amigo. Sí, y yo creo que ese es un éxito del que uno puede vanagloriarse, incluso presumir de eso. Y bueno, aquí al ladito mío hay un animalito que tú hace rato lo estás mirando. En este programa no se canta, los televidentes saben que no se canta. Pero como tú me vas a hacer cantar, esto es una maravilla. No, pero podemos hacer, eso es una belleza. Esto es una belleza. Esto es una belleza, es una petaquita bellísima. Aquí no se canta jamás. Elisaberta, es una artista tremenda de Granada. Vicente se sirve agua. Juan Trova. Se sirve agua en esa cosita, no va a pensar que está tomando alcohol, en televisión, ni mucho menos. Eso es agua. Sí, agua que te quema y no te quita la sed, como decía Juan. Agua de 90 grados, es un agua de 90 grados. 95, es bota. Vamos a cantar y así es una manera como medio original de terminar un programa, porque no terminamos nunca un programa así. Bueno, ¿qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Algo vamos tuyo? para atrás. Lo que nos parió a todos. Vieja trova. El que nos parió a todos. El que nos parió. Hago introducción. Perla Marina. Perla Marina. Perla Marina, que en hondos mares vive escondida entre corales, celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Perla marina, que en hondos mares vive escondida entre corales, celaje tierno de allá de oriente,
tierna violeta del mes de abril. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para esas almas que te comprendan, fiel como yo. Muchas gracias, Vicente. Te quiero mucho.